Bueno, el libro segundo de la República. Lo primero que tengo que decir es que en cuanto al lugar en el que ocurre el libro segundo, bueno, tanto este libro como todos los que siguen van a continuar allí donde dejamos la acción del primer libro, es decir, en casa de Céfalo. Si recordáis, el plan de Polemarco, que es el hijo de este Céfalo, era pues echar un rato ahí en casa, cenar, quizá tomar algo y luego bajar al centro, a seguir con la fiesta. Pero el caso es que el ímpetu por esclarecer la verdad de Sócrates y de Glaucón, principalmente, va a hacer que la conversación que inicialmente podía durar, una horilla, pues acabe durando, pues podríamos estimar en unas 20 horas, que es lo que puede leer tranquilamente, como en un audiolibro, los 10 libros de la República del tirón. Así que Sócrates podría decir aquello de: si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? A ver, déjame que busque amparo. Está lloviendo. Vale. Lo que sí que va a cambiar es el peso que tienen los diferentes contertulios en la conversación. Ya vimos que el equipo Céfalo poco a poco se ha ido quitando a sí mismo en medio. Céfalo porque directamente se va de la escena, Polemarco porque no tiene el don de la palabra, y Trasímaco porque su única postura en la conversación con Sócrates va a ser intentar amedrentarle, amenazarle, ridiculizarle, y aunque Sócrates le deje un poco sin palabras, Trasímaco no lo va a reconocer. Va a dejar a Sócrates por un loco, por una persona peligrosa a la que es mejor no darle cuerda. Los que van a tomar el relevo de la conversación van a ser pues el equipo Sócrates a completo. Veremos que en este segundo libro la conversación se da entre Sócrates por un lado y Glaucón y Adimanto por otra, pero con un estilo bastante diferente. Glaucón y Adimanto, sobre todo Glaucón, al inicio de este segundo libro le vienen a decir a Sócrates que como Trasímaco no ha entrado al trapo de discutir, que la cuestión sobre si la justicia es, como decía Trasímaco, el interés del más fuerte, no ha quedado del todo resuelta. Glaucón le dice a Sócrates que no es que él defienda esa postura, no es que Glaucón, tampoco Adimanto, defiendan algo así como que la justicia es ese interés del que gobierna, del que manda, pero que ellos van a sostener esa postura para servirle de interlocutores válidos a Sócrates. Van a intentar hacer lo que Trasímaco no ha querido hacer. Eso es lo que se dice, lo que se llama jugar a favor de un argumento, o lo que se llama en este caso, lo que se suele decir también, hacer de abogado del diablo, ¿vale? Es un ejercicio que es muy sano hacer, por lo menos alguna vez en la vida, que es intentar defender con todas las fuerzas una posición que no es la propia, incluso que es la contraria a lo que uno piensa, porque uno ahí afila sus capacidades argumentativas y de alguna manera hace el esfuerzo y aprende a ponerse en la mente de otro, incluso en la mente del enemigo, ¿vale? Por tanto, Glaucón y Adimanto van a empezar este diálogo, este segundo libro, pues eso, intentándole sacar punta a eso de que la justicia es el interés del más fuerte. Recordad que Trasímaco, cuando defendía esa postura,
repito, que la justicia es el interés del más fuerte, en el fondo, como él mismo aclaraba, lo que está diciendo es que la justicia es cosa de débiles, que la justicia es cosa de los que obedecen, que a los que mandan, a los fuertes, a lo que incumbe es la injusticia. La conversación le venía o sea, le hacía dar ejemplos de mucho, digamos, ejemplos variados en el primer libro y en el fondo lo que se estaba diciendo es que, bueno, que la injusticia, pues eso cunde más que la justicia, que la injusticia es libertad, que la justicia es realización de los deseos de uno y que la justicia es todo lo contrario, es servidumbre y es no realizar los deseos más íntimos, es reprimirse. Glaucón va a rescatar esa manera de pensar la justicia y la injusticia y le va a decir a Sócrates, bueno, cuidado con despachar muy rápido esta postura de Trasímaco, porque a mí me da que no es solo la postura de Trasímaco, que es un tirano, y que además es un tío que tiene fuerza y digamos, está rodeado de posibilidades que le permiten actuar así. A mí me da, dice Glaucón, que esta es la manera de entender la justicia y la injusticia que tiene no solo los tiranos, sino en el fondo la mayoría de la gente. Por tanto, esto lo tenemos que mirar con un poco más de calma. Dice Glaucón, la justicia no es un bien, no es una finalidad, algo bueno que la gente busque por sí mismo, busque por ser justo y ya. En el fondo la justicia por supuesto tampoco es un mal absoluto. Glaucón lo que va a decir es que la justicia es un compromiso. La justicia es como una especie de término medio de compromiso entre que tú puedes hacer lo que quieras, que eso igual sí que sería un bien absoluto, y por otro lado, que todo el mundo te pueda hacer a ti lo que quiera, que eso en principio sería un mal absoluto. Por tanto, la justicia sería así como una especie de compromiso social, una serie de normas, una serie de leyes, una serie de cosas en las que nos ponemos de acuerdo precisamente para que a uno no le puedan hacer cualquier injusticia que se le pase a uno por la cabeza. Es decir, uno renuncia a su máxima libertad, a su libertad absoluta, tiránica, pero al menos no padece la justicia y la tiranía de los demás. Glaucón dice, bueno, esto es lo que está en el fondo en la cabeza de Trasímaco, pero no futem, esto está en la cabeza de la mayoría de la sociedad. Esta manera de entender la justicia como una especie de compromiso. Y para aclarar aún más su manera de ver el asunto, Glaucón hace referencia a un mito, a un cuentecillo, como una especie de relato. Nos cuenta el mito de Giges. Giges era un pastor que vivía en el lugar y en el tiempo del mito, es decir, no sabemos cuándo, que tenía ovejas, tenía un rebaño de ovejas y pasaba la mayor parte del tiempo, como suele ser así con los pastores, solo, con su rebaño y en el monte. Y este tal Giges, en uno de sus días en el campo, ve que la tierra tiembla bajo sí, y se abre una gran grieta bajo sus pies. Baja esa grieta, que ha abierto como una especie de cueva, y encuentra un cadáver irreconocible, no se sabe de quién, que tiene en su mano un anillo simple, dorado, muy llamativo. Lo coge, este hombre está muerto, el anillo no lo quiere para nada, pues lo coge
y se lo pone. Y acaba la historia. No le da mucha más importancia. Giges tiene una nueva pieza de joyería y sigue con su vida. El caso es que cuando Giges acude a una reunión, digamos, en casa del rey de la zona, el rey que le arrienda las tierras, para discutir junto con otros pastores pues asuntos comunes sobre a saber qué, Giges se da cuenta que en esa reunión la gente habla de él como si él no estuviera. Y Giges por aquí, Giges por allá, y Giges no ha venido cuando él está allí. A lo que, atando cabos, se da cuenta de que el anillo que ha encontrado lo hace invisible. Bueno, pues Giges utiliza esa invisibilidad, después de haber probado que eso funciona de verdad, un par de veces más. Utiliza esa invisibilidad para seducir a la reina, matar al rey y ponerse él como nuevo rey. Y aquí sí que finaliza el mito. Glaucón lo que dice es, bueno, en el fondo la mayoría, la posición que tiene la sociedad sobre la justicia, lo que expresa es que si pudiéramos, si cualquiera de ellos pudiera, dado el caso, nos comportaríamos como Giges. Es decir, si tuviéramos el don de la invisibilidad, pues con un anillo mediante, haríamos un poco lo que nos pasara por la cabeza. Incluso si eso implicara matar, traicionar o cualquier otra perrería que se le pase a uno por la cabeza. Bueno, con lo que Glaucón muy hábilmente le presenta a Sócrates la cuestión de la justicia y la justicia en términos nuevos. Si os fijáis, lo que está diciendo Glaucón, más allá del mito, así como más simple, es que es muy difícil separar, y esto es lo importante de esta primera parte del diálogo, es muy difícil separar, parece, cuando una acción es justa de manera íntima, porque uno se quiere comportar de manera justa, o separarla de cuando una persona se comporta justamente por el qué dirán. Es decir, dicho mejor, que es difícil separar el ser justo del hacer ver que uno es justo. Es decir, seríamos capaces, dice Glaucón, de actuar siempre justamente, con intenciones justas, con actos justos, que no se nos pida reprochar nada, pero que por azares de la vida siempre pasáramos como por una persona injusta, siempre se nos viera como una persona injusta, pues yo qué sé, pues por fake news o por que se ha creado una conspiración para dañar nuestra reputación. Es decir, ¿seríamos capaces de ser totalmente justos incluso si pasáramos toda la vida por las personas más injustas del mundo? Porque al revés, parece que sí que es posible. Hay gente que, digamos, son íntimamente injustos, tienen motivaciones muy perversas, pero socialmente son vistos como gente justa, incluso reciben los correspondientes honores y beneficios. A lo que Adimanto añade, es que incluso cuando a los chavales se les dice que sean justos, mediante la educación, desde pequeños en casa, luego en la escuela, se les va diciendo, tenéis que ser justos, tenéis que comportaros así, asá. En el fondo, lo que se quiere para los hijos es, pues eso, que se comporten de acuerdo a las convenciones sociales, que
se comporten con apariencia de justicia, porque así van a tener una vida mucho más fácil. Mucho más fácil. Por tanto, al final, tanto digamos las observaciones de Glaucón como las de Adimanto, lo que le viene a decir a Sócrates es: no solo los tiranos, sino también la mayoría de la sociedad, en lo que está de acuerdo es que la justicia, ser justo, y más quizá cuando la sociedad no se rige por principios de justicia, ser justo es muy difícil. Es como hay que estar todo el tiempo ahí luchando contra la propia reputación. En cambio, suele pasar que ser injusto es fácil. Es fácil y además está asociado pues a un montón de honores, de beneficios. Bueno, esto Glaucón y Adimanto dicen, no es que lo digamos nosotros, es que así lo dice la sociedad. Así lo dice la mayoría de la sociedad. Incluso ellos, bueno, tampoco vamos a entrar ahí, ¿vale? Bien, pues llegamos así a la mitad del libro segundo de la República. Tened en cuenta que a partir de aquí, la segunda mitad del libro es materia de... puede ser materia de comentario en el examen de las PAU. Por tanto, lo que se diga desde ahora hasta el final del vídeo es importante que lo tengáis en cuenta. No deberíais quedaros con los comentarios que yo haga en este vídeo. Esta parte sí que tenéis que ir al texto y leerla, ¿vale? Tenéis ya cuáles son los fragmentos en concreto, pero coinciden más o menos desde la mitad del libro segundo hasta el final de ese libro, ¿vale? Recordemos, se ha planteado, digamos, Glaucón y Adimanto, pese a no creerse del todo la posición de Trasímaco, han jugado a su favor para ver si la pueden poner un poco más en claro, ya que Trasímaco no quiso, y a ver si así le dan pie a Sócrates a explicarse de verdad. El movimiento que han hecho Glaucón y Adimanto es hacer ver que en el fondo la posición de Trasímaco no es tan loca, o sea, no es que la sostenga él porque sea un monstruo, sino que de una manera o de otra la sostiene cualquier hijo de vecino. Es la posición de la mayoría de la sociedad. Esta posición sería, a saber, la siguiente: que la justicia es difícil de conseguir, es difícil ser justo, y que la injusticia, en la mayoría de casos, pues las sociedades suelen ser injustas, es lo fácil, es lo fácil, es lo que le permite a uno aspirar, vivir una vida cómoda y ser visto por el resto de la sociedad como una persona, pues, normal. Por tanto, si la cosa es así, si es como de sentido común, casi, que esto de la injusticia es lo fácil, lo que se le está pidiendo a Sócrates es que se tome el tiempo necesario para demostrar lo contrario, para demostrar por qué y de qué manera la justicia es un bien deseable por sí mismo. Es decir, que la justicia es algo por lo que vale la pena luchar y por lo que vale la pena quizás vivir calamidades. A lo que Sócrates celebra que la conversación se haya puesto en este
de esta manera, celebra que Glaucón y Adimanto sean tan persistentes y que por lo menos le hayan dado la oportunidad de tener una conversación, cosa que Trasímaco no quiso hacer. Lo primero que va a hacer Sócrates es advertir de que la faena que les queda por delante es ardua, que que la idea de justicia que él va a intentar mostrar no es una cosa que se entienda en 5 minutos, y de hecho se va a tirar unos cuantos libros de la República para más o menos esbozarla, y que no lo va a poder hacer de manera directa, no va a poder dar una definición tan clara y tan aparentemente concisa como como se dio en el primer libro, o como dio Trasímaco, por ejemplo, sino que va a intentar un método que primero va a tener que explicar. A ver, es necesario hacer un paréntesis aquí. La palabra método en este contexto no está bien utilizada. Debería haber dicho algo así como estrategia o táctica. Así que cuando digo el método que Sócrates va a utilizar para intentar explicar lo que es la justicia, eso es confundente, eso puede llevar a confusión. Mejor utilizar expresiones como estrategia, táctica. La táctica de Sócrates en este diálogo es tararí, tarará. ¿Por qué? ¿Por qué puede llevar a confusión? Pues porque método, de manera mucho más general, el método de Sócrates, el método socrático, como se han explicado en clase, es otra cosa. Y es esa manera que tiene Sócrates de dirigirse en los diálogos, en la que no trata tanto de persuadir al interlocutor de una verdad, digamos de manera retórica, mediante grandes y persuasivos discursos, sino en charlar sobre un asunto, poner en cuestión las opiniones de los demás para ir alumbrando en las otras personas la verdad. Alumbrando en el sentido de dar a luz, de ayudar a esas personas a que saquen de sí mismos las verdades las verdades que se buscan. ¿De acuerdo? Eso es el método socrático. Aquí, cuando hablamos de método, en este diálogo de la República, estamos hablando de otra cosa realmente, así que mejor olvidémonos de método, no nos confundamos, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis, aquí Sócrates ya no va a hacer esto. Aquí Sócrates, a partir de este punto de la República, no se va a poner a discutir las opiniones de los demás, sino que va, como comentaremos más adelante, va a proponer una postura propia, casi en plan monólogo, ¿de acuerdo? Tener esto en cuenta. Hasta aquí el paréntesis. El método que Sócrates va a elegir es el siguiente. A ver, no perdamos de vista el objetivo que tiene, que es, antes de mostrar por qué la justicia es lo mejor, o por qué la justicia tiene mayor utilidad que la injusticia, lo primero que se tiene que hacer, en opinión de Sócrates, es explicar qué es la justicia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que una persona sea justa? Porque aquí hasta ahora lo estamos dando todo el mundo por supuesto. ¿Qué cosas son justas y qué cosas son injustas? Aquí todo el mundo lo está dando por supuesto. Pero lo primero que habría que hacer para estar todos de acuerdo, o para tener algo sobre a partir de lo cual seguir hablando, es definir qué es la justicia. Entonces Sócrates propone lo siguiente. La justicia, en el fondo, es una propiedad, digamos, es una virtud, que es lo que tenemos que decir. Es una virtud del individuo. ¿Quién es justo? Hemos dicho por aquí que los estados pueden ser más o menos justos. Bueno, sí, pero en el fondo, ¿quién hace los actos justos o injustos? El individuo, la persona. Por tanto, en el fondo lo que hay que acabar yendo a definir es qué narices quiere decir que un individuo sea justo. ¿Qué es la justicia en el individuo? Ahora bien, eso, o dicho en palabras de Sócrates, ¿qué es la justicia en el alma de un individuo? ¿Qué quiere decir que el alma de un individuo
tenga justicia. Ahora bien, eso es complicado de narices. Si ya es complicado decir lo que es el alma, decir lo que es la justicia del alma, pues igual de 20 horas nos tenemos que tirar 20 días aquí charlando. Entonces, Sócrates lo que dice es, vale, por extensión, también podemos decir, de acuerdo, que los estados son justos, ¿no? Si parece que si los estados también se puede decir que son más justos o menos injustos. Todo el mundo tendrá ejemplos en la cabeza. Por tanto, como la justicia, aunque propiamente es una cosa de los individuos, también se puede decir de los estados. Cuando digo estados me refiero a polis, o Sócrates se refiere a polis, digamos, las ciudades-estado griegas. Lo que voy a hacer, dice Sócrates, es intentar explicar o intentar investigar qué son los estados justos, es decir, qué es un estado justo, qué hace que un estado tenga justicia y, por analogía, veremos si se puede hacer esa analogía, por analogía, por una especie de comparación, voy a acabar pudiendo decir qué es la justicia en el alma de un individuo. ¿Se entiende? Es decir, bueno, utiliza una metáfora Sócrates para digamos, expresar este método que es, bueno, es más fácil ver una cosa en letras grandes que en letras pequeñas. Pues en lugar de esforzarnos en ver las letras pequeñas en el alma, vamos a intentar ver lo mismo o más o menos lo mismo en el estado, con letras grandes, para ver si lo podemos leer mejor. Luego aplicaremos nuestras conclusiones al caso pequeño y complicado. ¿De acuerdo? Esto es el método que Sócrates propone, ¿vale? Entonces, segunda parte del método. Lo que Sócrates dice es, bueno, vamos a intentar no tanto fijarnos en los estados tal como existen actualmente, porque en todos, como nos ha mostrado muy bien Glauconio y Adimanto, hay una mezcla de justicia e injusticia. Es muy difícil ver cuándo la justicia es verdadera o cuándo es aparente, cuándo es postureo. Entonces vamos a, como dice él, construir un estado, una polis en el pensamiento. Vamos a ir pensando a ver qué da origen a las polis, qué da origen a los estados y en qué momento surge la injusticia. O en qué momento pasa a ser necesario reflexionar sobre este tema de la justicia y la injusticia. A ver si así empezamos a ver un poco más claro qué es esto que intentamos definir, qué es la justicia. Entonces, a partir de aquí, la manera que tiene Sócrates por supuesto, a partir de aquí, la República se convierte prácticamente en un monólogo de Sócrates. Glaucón y Adimanto le van haciendo ciertas preguntas, le van dando un poquito la razón, pero esto ya es puro monólogo de Sócrates. Pura propuesta de Sócrates. Que debemos entender que más o menos es la propuesta de Platón. Bien, pues en este esbozo que va a intentar hacer Sócrates de una especie de república o de polis, de estado ideal, en este primer esbozo, digamos que no va a decir nada demasiado raro. Sócrates lo que viene a decir es, bueno, en un estado cualquiera, parece que un estado cualquiera se va formando por aglomeración de individuos que por H o por B deciden vivir en una misma parte del territorio.
Pero lo interesante no es esa aglomeración de individuos, sino que se da con ellos una aglomeración de necesidades. Es decir, en ese estado, toda esa gente tendrá que comer, toda esa gente tendrá que vestirse, toda esa gente tendrá que dormir, toda esa gente tendrá que vivir bajo un techo, etc. Y esa aglomeración de necesidades lo que hace es que la gente se pueda especializar. Es decir, que cada uno pueda dedicarse a aquello para lo que está naturalmente mejor dotado. Es decir, si hay un tío que se le da bien los fogones, se puede dedicar a ser cocinero. Este tío, a su vez, si quiere ser cocinero porque se le da muy bien cocinar, no tiene por qué tener un huerto, ni encargarse de obtener todos los ingredientes que necesita para hacer sus recetas, porque puede haber en su vecindad alguien igualmente dotado, igualmente bien dotado, pues yo qué sé, para cultivar hortalizas, que quien lo haya intentado alguna vez sabrá que es una cosa que no es nada fácil. Por tanto, la gente, poco o mucho, se va especializando y se va dedicando a aquello que se le da mejor. Bueno, en esta polis ideal, por supuesto, lo que está operando es el principio de división del trabajo. Bueno, las tareas se hacen, pero cada uno hace una parte del trabajo, ¿vale? Y en este tipo de estado, para Sócrates solo se puede pensar en una única clase de ciudadanos, pues trabajadores. Cada trabajador se dedica a lo suyo y mediante mecanismos de intercambio, más o menos formales, pues se relaciona intercambiando productos con el resto de ciudadanos. Por tanto, nada especialmente filosófico hasta aquí. El caso, dice Sócrates, es que de manera, digamos que esta ciudad va a tener que pasar por una especie de alternativa, por una especie de bifurcación. Si se queda viviendo en una vida austera, en la que sí, las necesidades se van cubriendo, pero tampoco se multiplican especialmente. Es decir, la gente tiene para comer, tiene para vestir, pero se dispone de lo que se tiene más o menos a mano y tampoco se tienen que hacer grandes expediciones de conquista, grandes empresas comerciales. Bien, si uno se queda en un estado de esas características, un tipo de vida austero, ¿no? Que ese es el final, ese es el estado final de esa polis, y nunca se va a ser necesario que haya ninguna otra clase más allá de esta mayoritaria y única clase de trabajadores. Pero bueno, eso no suele ser así. De hecho, ya en esta pequeña escala va a haber siempre problemas en las relaciones entre ciudadanos, ¿no? Tú me has dado tanto, yo te debo tanto, no, tú me debes más de lo que me estás diciendo, ya me entendéis. Por tanto, ya incluso en este estado de trabajadores, por mucho que diga Sócrates, ya podemos detectar que va a haber ahí, se va a abrir la discusión sobre lo justo y lo injusto. Pero bueno, por supuesto, la otra alternativa que le queda a esa polis es apostar por el lujo, apostar por la vida a todo tren. Con lo que sí, a partir de entonces será necesaria adquisición de más tierras, adquisición de más dinero, precisamente para poder generar cada vez más recursos, o sea, disponer cada vez de más recursos que den salida a esta multitud creciente de necesidades que podríamos decir casi que se ha inventado esa sociedad, esa clase de trabajadores. Por tanto, se van a hacer inevitables ya no las rencillas internas, sino la guerra contra otras ciudades que se encuentran en situaciones parecidas. Y ahí sí que va a ser necesario va a ser necesario que aparezca otro oficio
recordemos que el principio que opera es el de la especialización, el de la división del trabajo. Va a haber una gente que va a tener que dedicar a la guerra. Va a tener que haber soldados, ejército, ¿no? Lo mismo que habíamos dicho, que un cocinero no tiene por qué dedicarse a criar el huerto, dice Sócrates, pues un cocinero tampoco tiene por qué ir a la guerra. Si lo suyo es la cocina, que cocine. Habrá que buscar a una serie de gente que se le dé bien esto de la guerra. Con lo que fijaros que al lado de la clase de trabajadores aparece una nueva clase, que es la clase que Sócrates va a llamar de guardianes. Eso es de guardianes. Y fijaros que Sócrates lo pone como una nueva clase. Antes no decíamos que había la clase de los cocineros, y la clase de los agricultores, y la clase de los profesores, y la clase de los... lo que sea. Antes todo era una clase de trabajadores. Pero Sócrates, en el momento que aparece la figura o el oficio del guardián, del soldado, ya sea policía interna o soldado para la guerra externa, considera que ahí sí aparece una nueva clase. Pues hay que entender por qué esto es así. Para Sócrates, el tipo de persona que en ese estado idealmente debería poderse dedicar, o sea, querríamos que se dedicara al oficio de guardián, de soldado, tiene que ser una persona con unas características muy determinadas. Tiene que ser, por decirlo así, de otra clase, tiene que ser de otra pasta, tiene que tener otra naturaleza que el simple trabajador. Porque, para empezar, se tiene que dar en su alma, se tiene que dar en su personalidad, dos características aparentemente muy contradictorias. Por un lado, de cara afuera, como soldado en la guerra externa, ese tío tiene que ser fiero. Tiene que ser, dice Sócrates, como una especie de perro rabioso. Si no, no puedes ir a la guerra. No puedes ir a la guerra con un alma asustadiza. Pero en cambio, si queremos que estos soldados sean guardianes de verdad de nuestro estado, del estado que estamos creando en el pensamiento, estos a su vez, con la gente de dentro de esa polis, tienen que ser mansos. Tienen que ser como un perrete faldero, lo más bueno que os podáis imaginar. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a esa gente. Tienen que cuidar que a la población no le falte de nada y que vivan la mejor vida que puedan tener. Por tanto, el guardián es una persona de una clase muy determinada que tiene que ser a la vez fiero y manso. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo narices encontramos a esta gente que sean a la vez fieros y a la vez mansos? O sea, fieros y mansos a la vez. Sócrates no está buscando ninguna tontería. O sea, no está buscando una persona inexistente. Pensemos, por ejemplo, en los cuerpos de policía que aspiramos a tener en un país como España actualmente. Esperamos que sea gente buena, gente dispuesta a ayudar, y a la vez gente que no le tiemble el pulso si se tiene que enfrentar a una amenaza o a un peligro. Por tanto, parece que tiene que existir esa gente. El caso es que, bueno, ¿cómo narices los encontramos? Para Sócrates, por fuerza, tiene que haber un proceso de selección. Un proceso de selección, no pensemos en una entrevista de trabajo como las actuales, sino que el Estado, la misma ciudad, se tiene que ir haciendo cargo de promocionar ese tipo de
es promocionar esas virtudes en sus ciudadanos, promocionar la virtud, la mansedumbre, el cuidado, el cariño incluso por los habitantes, o sea, por las cosas propias de la ciudad, y a la vez la fiereza, la valentía, la fuerza para defender lo que tenga que ser defendido frente a amenazas. Por tanto, el Estado se tiene que hacer cargo de eso, de hacerse promocionar esas virtudes. Ya veremos cómo se propone Sócrates que se haga. Pero además de esa promoción, que esa promoción se le puede hacer a todo el mundo. Lo mismo a un verdulero que a un agricultor, que a un profesor, y se va a hacer mediante la educación general. La educación, si queremos, diríamos hoy, obligatoria. Desde bien pequeños, desde bebés. Y además de esa educación, el Estado de lo que se tiene que ir haciendo cargo es de la selección. Es decir, se tiene que ir detectando cuáles son aquellos ciudadanos que tienen ese equilibrio de virtudes que estamos buscando, que sean capaces de ser a la vez perros fieles y perros rabiosos. Vale, y finalmente, para rematar este vídeo, recordemos que Sócrates está esbozando un estado ideal, un estado en el pensamiento, con el beneplácito de Glaucón y Adimanto. Es decir, a Trasímaco ya le habrán puesto un hueso en la boca o ya le habrán dado un par de cubatas para que se tranquilice. Ahora los interlocutores que siguen la conversación se pueden permitir relajarse y hablar tranquilamente, imaginando un estado posible y explorando con la imaginación sus posibilidades. El libro que estamos trabajando se llama La República. La República es una traducción latina, es una traducción en latín. Res publica quiere decir el bien común, o sea, la cosa de todos. El original griego se conocía como la politeia, que es una manera de decir una cosa parecida. Es lo que va de la polis, o la manera de ser de una polis, la constitución de una polis. ¿Vale? Pues esa politeia es lo que estamos construyendo, lo que está Sócrates ante sus contertulios construyendo en el pensamiento. Fijaros que de momento, y por los motivos que se han ido diciendo, esa politeia, esa ciudad, ese estado ideal, tiene dos clases, y únicamente dos clases. Una clase de trabajadores y una clase de guardianes. Esa clase de guardianes, o sea, por cierto, va a ser la encargada de las funciones que hoy relacionaríamos quizá con el ejército, con la policía, con emergencias, con incluso salud pública, o este tipo de cosas. Rescates, desactivar bombas, bueno, lo que se os ocurra. Despliegues para garantizar la seguridad pública. Bueno, este tipo de clase, esta clase es la segunda, sin más. Tenemos una clase de trabajadores y una clase de guardianes. Vale. En los sucesivos libros veremos que existe en este estado ideal aún una tercera clase. Esta tercera clase, si a poco que hayamos estado siguiendo el hilo de la conversación, quizás os atreváis ya a aventurar qué función puede tener. Es decir, en un estado
esbozado con la imaginación como el que estamos describiendo, ¿por qué sería necesaria una tercera clase? ¿De qué se ocuparía? Pues a esta pregunta responderemos en sucesivos vídeos. Venga, cuidaros.